la bienvenida a este espacio al analista económico Isaías Ruiz. Isaías, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues ponerte el tema sobre la mesa. Estamos cerrando el 2021 y vaya número, hablando de la inflación. Luego, hace un momento veíamos el histórico desde el 2000, que tuvimos hace 20 años una inflación del 8% y estamos cerrando con un 7.3%. Ahora, pues preguntarte precisamente cuál es la perspectiva de cómo estamos cerrando y qué viene para el 2022. Isaías, bienvenido y pues antes que nada te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2022. Gracias, Gabriel. Sí, igual para tu familia, para la gente que nos ve ahí en casa, un abrazo. Y esperemos que el próximo año sea mucho más positivo que este año. La verdad, Sí. mira, fue un año bastante dinámico, bastante, podríamos decir hasta de cierta forma entretenido. Y digamos que fue una montaña rusa de emociones. Te voy a decir por qué. Empezamos el año muy bien. Los primeros 2 trimestres, tú recordarás, los indicadores de reactivación económica eran muy positivos, muy positivos. Todo parecía que iba viento en popa y a mitad de viaje, a mitad de año, empezamos a ver una desaceleración y una complicación. Si me lo permites, explico de manera muy rápida cómo es que llegamos a estos niveles de inflación que hay que aclarar allá en casa. Son niveles de inflación que no solo imperan en México, sino están a nivel global. Tenemos que ser claros con esta parte. La inflación lleva un gran componente externo. Así que bueno, ¿a qué se derivó todo esto? Concretamente te lo voy a comentar. Lo primero que tuvimos fue una crisis, no sé si recuerdas tú, en la cadena de suministros, precisamente que tiene que ver con los contenedores. Recordemos que el año pasado, estoy hablando del 2020, estuvimos detenidos, se detuvo todas las operaciones, los gobiernos no sabían qué hacer con la pandemia. Lo que terminamos es confinando a todo el mundo, deteniendo la producción y obviamente se detiene también la demanda agregada o lo que la gente va y demanda al mercado. Por lo tanto, la oferta también, digamos, disminuye porque la cantidad que se demanda es menor porque la gente no se mueve, no está viajando y obviamente no está saliendo a consumir. De repente este año arrancamos muy positivos, la actividad económica volvió, digamos, a acelerarse. Empezamos a ver que todo parecía que se recobraba poco a poco, pero de repente le empezamos a exigir a una crisis, a un aparato productivo de más. Estamos, de hecho, exigiendo nosotros, por un lado, precisamente mayor producción y una exigencia a la cadena de suministro del 25%. O sea, imagínate, fíjate qué tan fuerte fue esto de exigirle más al mercado y obviamente a esta cadena que suministra los recursos, que los precios de los contenedores, Gabriel, subieron 10 veces su valor en este año. Eso te indica a ti Impagable. que ese costo de movimiento, bueno, de alguna manera también se ve reflejado en los precios de los productos. Claro, lo tienen que absorber. Exacto. Y por otro lado tenemos también que los stocks a nivel internacional, bueno, son sobreexigidos para precisamente cubrir esa demanda que ahora tenemos. Hay un digamos, un margen de mercado que no ha sido cubierto y entonces viene la sobreproducción y se genera un segundo cuello de botella que tiene que ver con la producción de los propios suministros. Entonces tenemos dos, uno es la producción y otra tiene que ver con lo que viene siendo la cadena o la logística de suministro, que se ha visto en los últimos meses por la aparición de las variantes, tanto la Delta como la de ahorita, que es la Omicron, que nos tiene a nosotros detenidos y que los países, la mayoría de los países europeos no quieren volver a detener la economía, sabemos los costos de eso, pero de alguna manera estamos metiendo ciertos requerimientos sanitarios que también van frenando y complican aún más una tercera crisis que vemos ahí, que es la crisis inflacionaria que estamos viviendo. Entonces imagínate, justamente ahorita esta lo crisis comentabas, inflacionaria, Isaías, sí, ahorita lo comentabas, esa figura que hacías de montaña rusa, me imaginé los indicadores de pronto de la economía, de cómo suben y cómo bajan, cómo suben y cómo bajan, y ese 2021 me parece que es algo muy gráfico, ¿no? Sí, es muy gráfico, en realidad eso lo vivimos, y lo estuvimos comentando a lo largo del año, fue para nosotros muy engañoso el año y estamos cerrándolo, no nos quedó de ver, no sé si te acuerdas de la última vez que platicamos, decíamos, no nos queda de ver este año, te voy a decir por qué no nos queda de ver. El mes de diciembre es igual de surrealista que el resto del año, lo estamos cerrando igual con esta variante
y la verdad que sí nos sorprende, porque bueno, tenemos por ahí qué pensar, como tú dices, fue un año con altas y bajas, y te voy a ir adelantando un poco. Como dicen los jóvenes, te voy a spoilear la película del 2022. El 2022 para Sí. mí va a ser una calca de este año, va a ser muy similar. Uf. A ver, Probablemente en la precisamente, ¿cuál es parte de San la proyección para este 2022? ¿Cuál es la proyección para este 2022, Isaías? Bueno, te la voy a poner facilita, nos ayudó a la predicción un poquito la Reserva Federal Americana. Ya avisó que va a subir, que tiene calculado mínimo 3 alzas en las tasas de interés, ellos. Y van a retirar los estímulos. ¿Por qué? Porque lo que está provocando la inflación a nivel internacional es un exceso de liquidez. Como la gente no salía, como la gente no consumía, lo que hicieron los gobiernos fue inyectar más dinero para que la gente desde casa pudiera consumir, lo que generó tasas de ahorro muy altas, pero la gente no se gastó ese dinero en ese momento. Este año empezó a gastarlo y por eso tenemos esa, digamos, sobredemanda de productos que ha llevado a la crisis de los contenedores, a la crisis de suministro e incrementar los precios por un lado, y por otro lado, algo que llamamos nosotros en economía exceso de liquidez, que no es otra cosa que un exceso de dinero en las economías que no es quemado rápidamente porque, uno, el aparato productivo no logra cubrir la demanda, y dos, los cuellos de botella que se originan precisamente en la propia cadena de suministro, lo que genera un incremento en los precios aún mayor, que es lo que estamos viviendo. Ese 7.3 que mencionas tú, que Banco de México calcula que puede ser 7.1 ya el resumen final, pero bueno, pongámoslo en 7.3 de inflación en México, un Estados Unidos con un 6.8 el mes pasado. O sea, imagínate, esto es a nivel global. No estamos tan mal como otros países que coquetean con el 50%. Hablamos de Argentina, ya saben ustedes, hay varios países por ahí que nos muestran gráficamente lo que es una inflación que se está, digamos, yendo de más. Pero tenemos, sí, en algunos países, como el caso de Banxico, en México, que ha aplicado esta política de incremento de las tasas de interés como un mecanismo para combatir o contrarrestar la inflación, que dicho sea de paso, te voy a decir, no creo que sea suficiente. Necesitamos incrementar más otro tipo de políticas para poder sobrellevar el próximo año. Para el próximo año, la aventura yo la veo igual, muy similar. Creo que tenemos que combatir la inflación, tenemos que hacer más eficiente el aparato productivo, más eficiente las cadenas de suministro, pero lo que me sigue preocupando a nivel internacional, y tú lo has visto, es esta presión que genera el exceso de liquidez a nivel global, acompañado de una presión geopolítica en algunos puntos importantes del globo. Cito la reunión Biden-Putin del día de estos días, que precisamente sobre la crisis en Ucrania, tenemos una crisis en Taiwán, tenemos una crisis que se está generando en Irán por el acuerdo nuclear con Estados Unidos, y hay una serie de focos rojos que nos hablan de que a nivel global estamos buscando mecanismos para palear y salir de esta crisis económica, en la que nos hemos sumergido tras la crisis sanitaria. Yo esperaría, te soy honesto, y más un buen deseo que otra cosa, que Omicron signifique el fin, digamos, de la pandemia, porque al parecer, hasta donde se sabe, es una cepa menos agresiva. Sí. Entonces, parece ser que tiende a sustituir a la variante Delta. Oye, ahorita comentabas sobre políticas, implementación de políticas públicas, y hace un momento Juan María Naveja nos recordaba que hoy termina el encargo de Díaz de León al frente del Banco de México. ¿Verías tú en el nuevo nombramiento del Banco de México una sacudida, además de todo lo que estamos viendo y todo lo que pones en la mesa en tema internacional y esos roces bélicos que puedan llegar a tener las naciones del otro lado del mundo y que parecería que no nos afectan, pero de pronto si le ponemos un cambio en la política local, doméstica en México, al nuevo nombramiento del Banco de México, ¿también podría significar una sacudida, Isaías? Puede serlo, Gabriel, sí y solo sí, y en esto tengo que ser claro, se quiere tropicalizar el asunto como lo quiere hacer López Obrador. Si la nueva gobernadora del Banco de México se aplica como lo dijo en su discurso, que me agradó, que dice, voy a combatir la inflación en la cuestión de los precios, porque es lo que tiene que hacer quien está frente al Banco de México. Claro. Porque el presidente le quiere enjaretar el desarrollo económico a un organismo autónomo que no se dedica a eso.
es ese control monetario, es la política monetaria la que maneja el Banco de México. La parte de desarrollo económico la tiene que trabajar con Hacienda y la tiene que trabajar con las otras secretarías dedicadas precisamente al desarrollo en las zonas, ya sea en lo rural, en el sector, digamos, de pesca. Creo yo que la estrategia de la política pública tiene que ser orientada a que cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer y bien, pero sobre todo aprovechar, digamos, estos pequeños nichos de oportunidad que nos brinda el propio entorno. ¿A qué me refiero? Ahorita estas crisis que te mencionaba apuntan a que probablemente tengamos el año que viene una crisis alimentaria, producto de lo mismo. En esa crisis alimentaria, ¿cuál podría ser la ventaja para un país como México? México tiene un sector primario muy fuerte que tiene que ser impulsado. Tiene años con un rezago porque no se le ha querido impulsar. Este es el momento. Y no es un momento solo interno, es un momento internacional donde podemos nosotros, aprovechando ese entorno, precisamente apostarle a ese tipo de iniciativas para que el sector primario, digamos, se vuelva eficiente y sobre todo permita apuntalar un sector industrial que está amarrado al propio TEMEC y con el cual hemos hecho nosotros negociación este año. Ya, o sea que para el 2022 el sector, digamos, como bien dices, como una especie de calca del 2021, para este 2022 el sector terciario o sector comercio, turismo, pues es el que podría temblar ante un repunte fuerte de Omicron, en caso de que se dé así, Isaías. Sí, definitivamente. Y si tú fortaleces los otros dos sectores, le permites al terciario poder de alguna manera apalancarse en estos dos. Porque no puede funcionar el sector terciario si no tiene la cadena de proveeduría que necesita para poder brindar el servicio. Te digo, yo tengo la fe y la verdad es más fe y buen deseo que esta cepa Omicron sea lo último, el cierre de la pandemia, pero la reactivación se tiene que basar en el sector de ahorita de alimentos, que es el que vamos a ver, tú lo has visto, la inflación está golpeando precisamente ahí. Hay un componente muy fuerte de la inflación, los precios ahí, en el sector primario. Usted lo ve en casa cuando compra el mandado, la verdura, la fruta, está muy caro. Y los energéticos, entonces debemos de trabajar por ese lado, debemos de digamos, esforzarnos por ahí y sobre todo aprovechar lo que el TEMEC nos está abriendo y que es una gran oportunidad. Lo que le permitió a México salir del bache en agosto del 2020, ustedes lo saben, no son las políticas internas, fue precisamente el que Estados Unidos con sus políticas de corte anticíclico se reactivó la economía y logra jalar de manera eficiente a la economía mexicana precisamente por el TEMEC. Y eso lo vimos nosotros en la parte norte del país, que fue, digamos, muy gráfico, ¿no? Ya. Oye, déjame ponerte ya para cerrar esta charla, Isaías, los posibles gasolinazos que tienen que ver con la inflación, el incremento de la gasolina, los energéticos, la energía eléctrica, el gas LP. ¿Qué panorama verías para este 2022? Tenemos que ser claros, muy claros en ese asunto y honestos, muy honestos con la gente que nos ve en casa. Ahí sí no hay un factor externo. Mucho de lo que está pasando en el sector energético del país tiene que ver con políticas internas, con la manera de trabajarlo a nivel interno. Le cerramos la puerta a una reforma energética que no era tan mala, tenía sus detalles que había que corregir, pero no había que quitarla. Estamos nosotros apostando por un tipo de energía que, digamos, ahorita ya no es prioritaria. Ustedes saben que todo el mundo se está decantando por las energías de corte precisamente renovable. Tenemos que voltear hacia ahí. Lo firmamos en el TEMEC. Creo que es momento de abandonar esas ideas de los monopolios, sobre todo cuando son monopolios públicos. Y los monopolios privados nos dan miedo, los públicos deben de ser todavía de mayor riesgo, no meternos por ahí. Y digamos, apegarnos a lo que acordamos en el tratado. Esa es la verdad, ahí tenemos que trabajarlo. Creo yo que el próximo año el gobierno va a tener que dar, y te lo digo así, va a tener que dar, no porque quiera, va a tener que dar una vuelta, un volantazo en el timón de este barco llamado México, y nos vamos a ir reorientando hacia donde los demás países vamos para poder salir adelante. De otra forma estamos condenados a unos 3 años finales de este sexenio muy amargos. Pues esto que comentabas al principio, me quedo con eso que dijiste, una calca del 2021. Bueno, interesante, y a ver si se viene ese volantazo. Isaías, muchísimas gracias por este análisis y estamos al pendiente. Te deseo lo mejor, feliz año para ti y para tu familia. Como siempre, gracias. Igual, Gabriela, a toda la gente que nos ve, un abrazo.